Hablando de la parte práctica, ¿en cualquier ámbito de nuestro día a día se aplica la consejería? ¿En la oficina, en los problemas laborales o solo en ciertos contextos de vida? Es que hay quienes vivimos más de 8 horas en el trabajo. Entonces entiendo que la pregunta va como en el tema de cómo aplico la consejería si estoy todo el día en una oficina, ¿no? Pues de nuevo, si entendemos la consejería como un ministerio de la palabra, pues uno no es cristiano solamente cuando está en un espacio o en un lugar, uno es creyente las 24 horas del día en cualquier lugar donde esté. Entonces, en cualquier cosa que hagas, siempre estás dependiendo del consejo de Dios, y si alguien requiere del consejo de Dios, pues tú puedes darle la palabra de Dios. Siempre en ambientes donde no hay no creyentes, la consejería siempre es evangelización, porque finalmente no puedes darle esperanza a alguien sobre algo de lo cual no puede tener esperanza porque no ha nacido de nuevo. Entonces, quizás si es en un ambiente donde no hay creyentes, ¿cómo lo hago? Pues siempre enfócate en la necesidad principal que esa persona tiene, y es venir a Cristo, ser salvado. Y la consejería, el consejo de Dios, va a tener ese sabor de evangelización en ese espacio donde tú estás todo el tiempo. Pero la Escritura dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa, ¿verdad? En temas, digamos, apologética, por llamarlo de alguna manera, pero también creo yo que podemos hacer una extensión ahí a estar preparados para aconsejar cuando se nos demande algún consejo, y debemos estar listos para hacerlo delante de cualquier persona. Y de nuevo, si es no creyente, pues tendrá el tono de la evangelización, que es el primero de los consejos que una persona debe escuchar. Okay. Y perdón, nada más, es que me vino a la mente porque tratamos 2 casos particulares que yo tengo en la mente de personas que estaban con medicamento, y yo sé que ya pasamos a otra pregunta, pero me vino a la mente. Y la psicóloga le dijo a mi aconsejado y aconsejada, fueron 2 personas, le dijo, ¿cómo estás? Y ella le preguntó, pues bien, estoy yendo a consejería bíblica y demás, y le dijo, la psicóloga le dijo, ok, pues sigue yendo con tu consejero bíblico y ya no te vamos a dar más medicamentos, ¿no? Entonces, bueno, nada más es una parte de que eso es lo que queremos que las personas puedan ver la plenitud en la palabra de Dios. Bueno, nada más era como un testimonio. Esta pregunta, cuando una hermana inmadura aconseja, ¿qué debemos hacer? Wow, ok, está fuerte la pregunta. Cuando una hermana inmadura aconseja, ¿qué debemos hacer? O sea, quiero entender que te está aconsejando a ti la inmadura. O tú eres. Y que tú eres más maduro que ella. Entonces te corresponde ayudarle a madurar. No sé, o sea, yo estoy recibiendo un consejo inmaduro. A lo mejor, si yo puedo discernir eso, significa que es ahora mi responsabilidad aconsejarla a ella. Voltearle ¿no? Bueno, no sé. Quizás la hermana tiene una pasión, pero es una pasión no informada. Entonces, más bien podrías animarle a compartirle recursos, animarle a que haga los cursos de la iglesia, que hable con el pastor. Hermana, veo que tú tienes mucho interés en esto de consejería. Entonces, o sea, qué bueno que quiera aconsejar. Exacto. Pero encamínala quizás a que puedas, si con inmaduro significa que no está dando un consejo sabio y demás, pues quizás tiene bondad, amor, pero le falta conocimiento y capacidad. Entonces, si seguimos Romanos 15, ¿por qué no le trazas una ruta donde pueda adquirirlo, el conocimiento, y donde pueda desarrollar la capacidad? La puedes invitar a la conferencia de mañana. Y justamente, precisamente, lo que iba a decir es cuán importante es, acá hay pastores, entiendo, líderes de iglesias, cuán importante es que ustedes como pastores y líderes de una iglesia local enseñen y modelen lo que es la consejería bíblica. Si no hay un púlpito que esté lleno de la palabra de Dios, un púlpito maduro, un púlpito donde se proclame la palabra de Dios, ¿cómo pretendemos que después va a haber consejería bíblica dentro de la iglesia? Entonces, acá hay hombres que están en el ministerio, animarlos ustedes a que prediquen todo el consejo de Dios, a que modelen lo que es la consejería bíblica. Y por el otro lado, simplemente
No sé de dónde es difícil siempre con estas preguntas, no se sabe el contexto. Hay algunos que tildan a otro de es un consejero inmaduro o lo que me dijo no está bien. También porque tendemos a ir de un lado al otro, ¿no? Y hay veces, yo creo que también, gracias a Dios, hay un buen movimiento sobre la consejería que creo que está atado con esta ola de volver a la palabra de Dios, a la suficiencia de la palabra de Dios, algo que no había pasado en Latinoamérica. Ahora, creo que en algunos círculos también se está sobreprofesionalizando la consejería. Y tendemos a tildar a otro de, no, esa persona porque no tiene el certificado de ACBC o lo que sea, es inmaduro, no sabe lo que dice. No, esa persona, ¿qué me va a venir a decir a mí? Que yo tengo una maestría. Entonces, tengamos cuidado porque creo que a veces, así como hemos profesionalizado el ministerio, podemos caer en el error de profesionalizar la consejería y creer que tengo que tener ese certificado ahí, allá y colgarlo en el cuadro y ahora sí, escúchenme a mí porque acá entra por la puerta el consejero de consejeros. Entonces, tengamos cuidado en ese sentido de no sobreprofesionalizar la consejería. Ahora, no estoy en contra de estudiar, todo lo contrario, trabajo en una institución, sirvo en una institución, trabajo en una iglesia y me encanta educar, me encanta ser parte del entrenamiento de otros. Creo que se deben educar y creo que todo comienza en el púlpito, pero tengamos cuidado de no profesionalizar simplemente la consejería. Excelente, gracias. 2 preguntas más. ¿Hasta cuándo es prudente o correcto determinar cuántas sesiones debe de tomar una persona en consejería? Y esta pregunta va ya más en el ámbito de un centro de consejería, o bueno, tal vez cuando ya tienes una estrategia, incluso cuando no tienes un centro, pero cuando ya tienes una clase de estrategia de consejería, lo que nosotros llamamos formal. Y por cierto, aquí un paréntesis, porque hablamos mucho de consejería, mucho de cómo, de la importancia de la consejería, y queremos a ustedes ofrecerles los recursos para cómo iniciar un centro de consejería o cómo iniciar dando consejería formal, aun si eres el único en tu iglesia que está en esto, o el pastor si eres el único que está trabajando en esto. Y en un momento vamos a poner un código para que puedas mandarnos tu información porque queremos proporcionarte estos recursos. Pero hablando de las sesiones, es bueno decir, vamos a verte 15 sesiones, 20 sesiones, es lo que está haciendo la pregunta. Normalmente cuando una persona viene a consejería viene creyendo que tiene un problema. Cuando viene, después de que lo escuchamos, la persona va descubriendo que no tiene el problema que trae, no es el problema por un lado, y que además de ese tiene múltiples problemas más que trabajar. Cuando uno ve un árbol, normalmente se enfoca en un fruto malo, pero si hay un fruto malo en ese árbol, probablemente hay otros que están mal. Entonces, desde mi perspectiva, yo no me acerco solamente a ayudarle a mejorar ese fruto en particular, sino que yo entiendo que si ese fruto está malo, me está dando cuenta de que hay otras cosas que quizá la persona no ve, pero que necesita trabajar. Por ejemplo, viene en busca está batallando con la ira y cree que el problema es ese. Entonces, bueno, si el problema es la ira, yo creería que con una sesión, 2 sesiones, ya estamos listos. Pero cuando empezamos a hablar, me doy cuenta que finalmente esa ira está amarrada a un deseo de control, ¿verdad? O a un deseo de ser complacido y demás. Entonces empezamos a cavar más profundo y nos damos cuenta que necesitamos realmente discipulado. En nuestro caso, digamos que parte de mi proyecto ahora con el doctorado, le contaba a Josué, es trazar un camino desde la teología bíblica, porque normalmente las consejerías tienden a trabajarse sistemáticamente. Es el acercamiento desde la teología sistemática. ¿Qué dice la Biblia sobre la depresión, sobre la ira, sobre la ansiedad? Y desarrollamos el tema, y eso está bien, no está mal. Pero creo que hay más utilidad cuando llevamos a la persona a verse a sí misma en la historia de Dios. Entonces, en nuestro caso, regularmente una persona que viene a consejería no es siempre así, no hay una fórmula matemática, pero normalmente son entre 8 a 16 sesiones que puede tardar una consejería en los casos más, digamos que de la regularidad. Hay sesiones que son búsqueda de sabiduría. Pastor, ¿me debo ir a Estados Unidos o no? Bueno, yo no necesito 16 sesiones para que hablemos de si te debes ir a Estados Unidos o no. Es búsqueda de un consejo muy particular y es búsqueda de sabiduría en una situación. Pero digamos que en los temas típicos de consejería, regularmente ese es como un promedio, pero no es matemáticas, no es que usted diga, no me puedo pasar nunca ni hacer menos de tantas. No, es tantas como el proceso mismo te vaya diciendo y sea necesario para acompañar a la persona. Pero sí sé consciente de que lo que la persona llega creyendo que es su problema regularmente no es el problema y entonces va a requerir cavar más profundo.
Ahorita yo he tenido casos de consejería que se han alargado más de lo que originalmente habíamos planeado y algunos casos de consejería que se acortaron y se hicieron más cortos de lo que habíamos planeado. Entonces todo depende del caso y cómo van progresando, ¿no? Y te pregunto, creo que tal vez esto ayude. ¿Y cómo determinas tú como consejero cuando hay que ya reducir, ok, ya cumplió su ciclo, no tengo que llegar a la 10ª, porque en la 8ª, ¿qué es lo que debe haber en la persona para acortar la sesión o alargar la sesión? Pues, o sea, en general ves el avance en el testimonio que ellos dan de cómo están aplicando los principios y el objetivo de la consejería es que quede claro la aplicación de principios bíblicos a todas las áreas de la vida. Entonces tú puedes ver, normalmente ya en las conversaciones puedes ver cuando las personas ya empiezan a captar, sí, esto es como tengo que aplicar esto cuando sucede esto y ya empiezas a ver avance. Entonces ya hay unos que van avanzando más despacito y ya cuesta trabajo ver el avance, pero sí hay veces que empiezan de repente ya a realmente madurar y a entender lo que estamos discutiendo de principios bíblicos. Entonces, eso es mi experiencia hasta ahora. Yo no tengo tanta experiencia en consejería bíblica, pero es lo que he visto hasta ahorita, que sí varía. Y a veces la primera sesión dices, híjole, esto no sé si jamás se va a acabar. O sea, podría ser los 3 años ahí de Éfeso. Y de repente ves Dios trabajando en algo que hasta mi propia incredulidad era, no veo cómo se va a solucionar, y de repente Dios sí empieza a transformar y dices, wow, gracias Señor, porque yo no veía cómo esto iba a avanzar, y sí avanzan, ¿no? Hay problemas, creo que de entrada sabemos que van a ser más de 12 sesiones, 8, infidelidades, abusos, divorcios, sabemos que va a durar un buen rato, porque son traumas tan fuertes, problemas tan severos que va a durar más de 12 sesiones generalmente, ¿no? La persona viene, dependiendo de la situación, viene muy lastimado y la palabra de Dios va a hacer un caminar a lo largo de su problema, muertes de alguien inesperadamente tal vez. Bueno, esta última pregunta, hermanos, esta es muy buena pregunta porque es una de las cosas que yo mismo temía al inicio. ¿Cuáles pueden ser los peligros que hay en la iglesia cuando los congregantes dan consejos a otros? Y no sé exactamente el contexto a la pregunta que va esto, pero yo sí quisiera ponerlo en el sentido de nosotros podemos pensar, va a haber chismes, las informaciones se van a diseminar, el pastor pierde control de las situaciones particulares, que son de los miedos más genéricos que existen. Algunos otros que ustedes puedan pensar, y cómo podemos bíblicamente decir no es suficiente temor para no entrar a la consejería bíblica. El peligro más grande es que la gente esté aconsejando desde una perspectiva que no sea bíblica. Sí, una perspectiva. Ese es el peligro más grande, porque de repente vas a tener un conflicto entre lo que se está enseñando en la iglesia y lo que entre los congregantes están aconsejando. Yo escuché en un programa de radio que dijeron que, y entonces ya empiezan a aplicar principios no bíblicos, ¿no? Ese es el peligro más grande, creo. ¿Y suficiente para no dar ese paso para dar consejería bíblica o iniciar un entrenamiento con consejería bíblica, ¿no? ¿Qué hace a la consejería bíblica, verdad? Porque creo que usamos mucho el término consejería bíblica y yo creo que todas las iglesias, no sé cuántas iglesias hay en Ciudad de México, pero si yo voy a una iglesia cristiana, ellos creen que son una iglesia bíblica, ¿verdad? Es decir, ellos, porque abren la Biblia, así sea para, no sé, pero la mencionan por lo menos. Entonces, con la consejería podemos hacer igual. Yo tengo una lucha, y esto es con el tipo de consejería que lanza versículos como si fuera una metralleta. Lucho con eso porque creo que ser bíblico no quiere decir usar indiscriminadamente la Biblia, sino usarla, de nuevo, cómo se usa la Biblia bíblicamente. Pues yo creo que el marco general es el Evangelio, ¿verdad?
Somos consejeros bíblicos cuando entendemos el problema como la Escritura lo presenta. ¿Cuál es el problema? El pecado. Entonces, la consejería bíblica cuando le presenta a la persona que su situación, cualquiera que ella sea, está en un sentido atada a una realidad de pecado. Un pecado del cual es en un sentido responsable personalmente, o un pecado que alguien más cometió sobre esa persona, en el caso, digamos, de un abuso, pero el pecado está allí, el problema es el pecado, independientemente si tú eres responsable o no. Cuando se lleva a la persona a entender que la única manera y que el problema que tiene más grande, si es el pecado, solamente hay un camino para que eso pueda ser solucionado, y es la obra de Cristo en favor de esa persona. Entonces, hacemos consejería bíblica realmente cuando usamos la Biblia a través de la manera en la que la Biblia debe ser ministrada, y es para apuntar al Evangelio y la necesidad de Cristo. No para cuando creamos un sistema de pautas o de consejos, ¿verdad?, prácticos para que la persona aplique, sino cuando le ayuda, porque estaríamos creando un sistema cristiano, pero un sistema al fin y al cabo, como si a través de eso pudiera salvarse. Entonces yo diría que un peligro podría ser pensar que pudiéramos darle a las personas ciertos versículos con preguntas, como a veces en las Biblias traen, ¿verdad?, versículos para tal cosa. Y entonces si yo tengo esa lista de versículos, podré ministrar consejería bíblica. Cuidado con eso, ¿verdad? Porque así mismo como la predicación no solamente es lanzar versículos indiscriminadamente, de la misma manera la consejería no lo es. Y de nuevo, sin darnos cuenta es lo que a veces hacemos en consejería. Entonces un peligro es no enseñarle a la gente a usar bíblicamente la Biblia. Y creo que necesitamos entrenar a las personas en teología bíblica, por ejemplo, y ayudarles en herramientas de estudio bíblico para que lo hagan de una mejor manera. ¿Cómo lidiar con el temor? Yo diría que el temor nunca, es decir, nosotros no obedecemos al temor, no somos llamados a obedecer al temor. Y muchos de nosotros nos volvemos esclavos precisamente del temor. El temor nos paraliza y no lo terminamos haciendo. Estamos atados por el Espíritu, como Josué predicaba. Y si el Señor me está llamando a hacer algo y tengo una oportunidad de hablarle a alguien la palabra de Dios, pues debo hacerlo sin temor. Y de nuevo, después de que lo haga, soy consciente de que necesito más entrenamiento y puedo hacerlo mejor. Entonces, claro, puedo crecer, pero no necesito llegar a un estándar en que hasta que no llegue aquí no lo podría hacer jamás. No, estoy atado al Señor y no voy a obedecer al temor, voy a obedecer a Dios que me dice, que ha puesto la palabra en mi boca, ¿verdad?, que tengo al Espíritu Santo y que yo puedo hacerlo, porque el Espíritu Santo está en mí. Yo he sido salvado y está en mí, y Él habla también a través cuando ministro la palabra de Dios. Entonces, creo yo que eso podría ser útil, pero quisiera de nuevo quedarme con ese elemento de reflexionar qué hace que la consejería bíblica realmente sea bíblica. Me hace pensar, hace unos años pedíamos hamburguesas para mis hijos y les decía yo siempre a la persona sin cebolla, sin jitomate, hasta que alguien me preguntó, ¿por qué nunca les pones cebolla y jitomate a tus hijos? Y yo les dije, porque a mí no me gusta la cebolla y el jitomate, tampoco yo creo que les va a gustar a ellos, ¿no? Y a veces nosotros creo que como pastores traemos esta clase de falta de conocimiento, tal vez, de lo que tú mencionabas, temores de qué va a pasar, y creo que refleja, pensamos entonces ellos tampoco van a poder, la congregación tampoco va a poder aconsejar, si yo no puedo, ellos tampoco, y creo que hay una parte ahí del llamado pastoral del que hablábamos hoy, prepárate tú, y cuando tú puedas ver que está esa preparación a través de la palabra misma, cursos y demás, y lo que puedas aprender tú, libros y otras herramientas, vas a ver a tus congregantes ya no como niños, sino como potenciales consejeros también que tú puedes ayudar a crecer y edificar. Pero si tú mismo no lo estás haciendo, creo que ahí es donde entra mucho ese miedo en decir, no, pues yo creo que tampoco ellos van a poder, van a estar de chismosos, sacando toda la información por todos lados, no vamos a hacer nada, porque nada más estás exponiendo tu miedo sobre de ellos, ¿no? Es una de las cosas que yo he visto. Y puede pasar, o sea, los riesgos son reales, pueden pasar esas cosas y en efecto pasan, o sea, nosotros que hacemos consejería bíblica en la iglesia y entrenamos personas en consejería bíblica, hemos vivido esos casos que gente dice, mira, yo contesto a mi consejero y después supe que, o sea, no somos inmunes a esas realidades. Y de nuevo, corregimos sobre eso, pedimos perdón, animamos a ese consejero, lo confrontamos y le animamos a pedir perdón, porque finalmente es el cuerpo de Cristo. Es decir, no es como que hay de nuevo, no estamos creando un sistema
a prueba de cualquier error, ¿no? Estamos el pueblo de Dios y todavía sopórtense, perdónense, siguen siendo vigentes aún en la relación consejero-aconsejado. Entonces, sí pueden pasar esas cosas, pero de nuevo, no somos gobernados por el miedo a hacer eso. Todavía somos llamados a hacerlo, aunque se corran riesgos. Tenemos que minimizarlos, sí, pero hay que correrlos. Y confiar en el Señor que nos va a ayudar, que si nos equivocamos, pues pedimos perdón y vamos a acercarnos y vamos a tratar de responder bíblicamente a eso en lo cual pecamos. Yo para agregar, creo que ya cubrieron todo súper y extremadamente bien. Pero ya que estábamos hablando de la iglesia en Éfeso y el consejo que Pablo le dio en Hechos, ¿alguien recuerda cómo terminó la iglesia en Éfeso? Apocalipsis, capítulo 2. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas de su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, conozco tu consejería, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¡Wow! Empezó bien la cosa, ¿no? Parece que la consejería va bien en la iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y creo que también uno de los miedos que puede haber en los pastores, y que debería haber, creo que en todos los pastores es un miedo legítimo, es que la iglesia se enamore más de la consejería que del Salvador, que se enamore más de la consejería que de Cristo, y que pierda de vista realmente por qué hacemos lo que hacemos. Y lo que hacemos es simplemente para crecer en la semejanza de Jesús. Y si en el intento perdemos el primer amor, bueno, no, la verdad, toda la consejería que se dio y todos los títulos que se obtuvieron de poco sirvió. Entonces, creo que Éfeso, a ver, uno ve y hay tantas iglesias que, a ver, quedaron en la historia, ¿no? Empezaron bien, tuvieron centros y todo lo demás, y en algún momento se perdieron. Y entonces, hablando particularmente de la consejería, como advertencia, y guarden su corazón, sí, vayan en pos de la consejería, sí, crezcan en su entendimiento, sí, crezcan en su entrenamiento, pero no se enamoren de la consejería y pierdan su amor por Cristo.